Hola amigos, hoy hablaremos acerca de la síntesis de insulina, pero antes comprender que la insulina es una hormona polipeptídica. Son péptidos que son secretados o enviados hacia la sangre y su función es endocrina. Todas las hormonas polipeptídicas ocupan receptores para ingresar a la célula. Por su estructura química, no pueden ingresar a una célula si no tienen un receptor en dicho tejido. La insulina se secreta en el páncreas de los islotes de Langerhans, justo en las células beta. Ahora sí, amigos, comenzamos con la síntesis. Y es que todo comienza como preproinsulina. Es lo primero que se forma. Y ella se encontrará ubicada en el retículo endoplasmático rugoso. Allí se convertirá como proinsulina. Es un precursor de la insulina. Ojo, está formada por 3 cadenas o 3 segmentos. Cadena alfa, cadena beta y cadena C. Antes, haremos la estructura de la proinsulina. Esta es la cadena A, cadena B y por último, la cadena C. La proinsulina va al aparato de Golgi, donde se va a encontrar a enzimas proteolíticas y estas lo que harán es destruir. Se conocen como convertasas, prohormonas. ¿Y qué creen? Hay 2 tipos. La convertasa proproteína 1 y la convertasa proproteína 2. Además, existe otra que se llama endo o carboxipeptidasa E. Y estas lo que van a hacer es liberar a la cadena C peptídica de la estructura proinsulina y nos quedará una cadena A y una cadena B unidas por esos puentes de difosfuro. A esto se le conoce como la estructura o insulina. Y el día de hoy yo quiero hablarles sobre los efectos de la insulina sobre nuestro cuerpo. Y para eso primero quiero hablar sobre la glucosa y sobre dónde se almacena la glucosa en nuestro cuerpo. La glucosa se almacena en el hígado, se almacena en el tejido adiposo y se almacena en el músculo. Pero si hablamos del músculo, el músculo en sí no está afín a la glucosa para obtener energía, sino que está más afín a lo que son los ácidos grasos. Pero hay circunstancias en las cuales nuestro músculo va a utilizar la glucosa. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, se aumenta la contracción y así se aumenta la translocación de un transportador de glucosa, GLUT4, que el GLUT4 va a llevar esa glucosa a nuestro miocito. También, como ahorita que yo he comido demasiado chocolate y pues hay una cantidad extra de glucosa en mi sangre y pues una parte se va a ir al músculo y pues esa cantidad que se va al músculo de un 2 a un 6% es utilizado como un sustrato energético, luego lo demás no. Por eso es súper importante que nosotros pues hagamos ejercicio después siempre que comemos. Bueno, entonces les voy a pedir que saquen sus palomitas porque les tengo una story time. Pues el día de hoy me levanté como a las 10:30 y yo tenía bastante hambre. Entonces hablé a Popeyes y pedí una cajita de cajún y pues cuando llegó me la comí, mis papitas fritas, mi Coca-Cola, mi pie y todo lo frito, ¿verdad? Y saben, mi cuerpo, mi sangre estaba absolutamente llena de glucosa, muchísima glucosa. Entonces tuve que hablarle a mi amigo el páncreas. Los islotes de Langerhans del páncreas tienen unas células que son las células beta. Y entonces esta célula beta, como había bastante glucosa en sangre, empezaron a producir insulina. Y esta insulina empezaron a llevar la glucosa hacia mis células. Y por eso yo la amo, porque gracias a ella tengo energía y mis células tienen esa glucosa necesaria.
pues luego la glucosa que quedaba fue guardada en mi hígado en forma de glucógeno hepático. Bueno, pues después de que yo comí, pues dormí un poco, luego me levanté y la verdad es que tenía un poco de hambre. ¿Y saben qué estaba pasando con mi organismo? Que en comparación a cuando después de almorzar, que yo me comí mi cajita de cajún, mis papas, mi pollo, en ese entonces pues yo ya casi no tenía glucosa en mi sangre. Y vino el hígado y el hígado empezó a liberar ese glucógeno hepático en forma de glucosa. Y se me olvidó contarles que cuando ya se supera la cantidad de glucosa que se puede almacenar en el hepatocito, pues esa glucosa se va a almacenar en nuestro tejido adiposo en forma de ácidos grasos. Entonces tenemos lipoproteínas de baja densidad que son transportadas a través de la sangre a nuestro tejido adiposo y ahí se empaquetan en forma de triglicéridos. Para los que se preguntaban, ¿verdad? Los triglicéridos, ¿qué eran y cómo se llegaban a formar? También, pues, importante mencionar que nuestro cerebro se vale mucho de la glucosa y que el encéfalo y la glucosa son mejores amigos. No hay un mediador entre ellos, la insulina no se mete en su relación. Por eso siempre nuestro cerebro necesita glucosa. Y en momentos en donde hay una hipoglucemia, vamos a hablar acerca de los 20 efectos de la insulina miligramos, sobre el 50 metabolismo de las miligramos. grasas. En particular destaca el efecto a largo plazo de la falta de la insulina, que produce una aterosclerosis marcada, a menudo acompañados con infartos de miocardio e ictus cerebrales. También tenemos que la insulina favorece lo que es la síntesis y el depósito de los lípidos. En primer lugar, aumenta la utilización de la glucosa en casi todos los tejidos orgánicos y reduce automáticamente lo que es la utilización de la grasa. También la insulina fomenta lo que es la síntesis de ácidos grasos. Ahora bien, tenemos lo que son los factores que hacen que incremente lo que es la síntesis de ácidos grasos en el hígado, y son los siguientes. Tenemos que la insulina acelera el transporte de la glucosa a los hepatocitos. Primero la glucosa se degrada a piruvato por la vía glucolítica. Posteriormente, el piruvato se convierte después en acetilcoenzima, y esto hace que el sustrato necesario se haga para lo que es la síntesis de los ácidos grasos. Como segundo factor, tenemos lo que es el ciclo ácido cítrico, que se forma un exceso de iones citrato-isocitrato cuando se utilizan cantidades exageradas de glucosa con fines energéticos. Como tercer factor tenemos lo que es que casi todos los ácidos grasos se sintetizan en el hígado y se emplean para formar triglicéridos, que es la forma habitual en que se deposita la grasa. También tenemos que la insulina activa lo que es la lipoproteína lipasa de las paredes capilares del tejido adiposo. Luego pasamos a lo que es el almacenamiento de grasa en las células adiposas. Y tenemos dos efectos importantes necesarios para que la grasa se pueda depositar en lo que son las células adiposas. Tenemos que la insulina inhibe lo que es la acción de la lipasa sensible a esta hormona, ya que la lipasa es la enzima que hidroliza a los triglicéridos ya depositados en las células adiposas. El segundo efecto, tenemos que la insulina fomenta el transporte de glucosa a las células adiposas a través de la membrana celular, al igual que ocurre en los miocitos. Luego tenemos que la deficiencia de la insulina aumenta lo que son el uso de la grasa con fines energéticos. El déficit de insulina provoca que la lipólisis de la grasa almacenada con liberación de los ácidos grasos libres. Cuando falta insulina, lo que hace es que se invierten todos los efectos promotores del depósito de la grasa descritos anteriormente. Y el más importante es que la enzima lipasa sensible a la insulina de las células adiposas experimenta una gran activación. Posteriormente, tenemos que el déficit de insulina aumenta las concentraciones plasmáticas de lo que es el colesterol y de los fosfolípidos.
Y hay que tener en cuenta que el consumo exagerado de grasas durante la falta de insulina provoca lo que es la cetosis y la acidosis. Hay que tener en claro que parte del ácido acetoacético también se convierte en un ácido beta hidroxibutírico y acetona. Estas dos sustancias hacen en conjunto con el ácido acetoacético se denominan lo que son cuerpos cetónicos y su exceso en líquidos corporales provoca lo que ya conocemos como una cetosis. Efectos de la insulina sobre el metabolismo de las proteínas y el crecimiento. Imaginemos a la insulina como una llave necesaria para el metabolismo de las proteínas y el crecimiento. Cuando nosotros comemos y tenemos un exceso de nutrientes en nuestra sangre, estos nutrientes se van a depositar en los tejidos, en esta casita que está aquí, que son nuestros tejidos, como hidratos de carbono, como grasas y como proteínas. Y para que estas proteínas lleguen a los tejidos, es necesario que haya una llave que pueda abrir esta puerta, y esa llave es la insulina. La insulina también es la llave que va a permitir que muchos aminoácidos puedan llegar al interior de la célula. Aquí tenemos nuestra célula. Estos son aminoácidos: la isoleucina, valina, leucina, tirosina y fenilalanina quieren llegar al interior de la célula, pero para esto necesitan de una llave que les permita entrar, y esa es la insulina, que permite el transporte de estos aminoácidos al interior de la célula. Por otro lado, tenemos que la insulina es clave en la síntesis de proteínas. La insulina, si nosotros tenemos insulina, este ribosoma va a estar encendido y va a estar sintetizando proteínas en una manera normal. Sin embargo, cuando esta llave está perdida, o sea, cuando no tenemos insulina, este ribosoma se va a apagar y va a dejar de sintetizar las proteínas necesarias para nuestro cuerpo. La insulina inhibe el catabolismo. Mecanismo de la insulina. La insulina inactiva la fosforilasa hepática. La fosforilasa hepática, enzima principal encargada de degradar glucógeno, a glucosa. Esto impide la degradación del glucógeno ya almacenado por los hepatocitos. La insulina aumenta la captación de la glucosa por los hepatocitos mediante un incremento de la enzima glucosinasa, enzima que causa la fosforilización de la glucosa. Tras su difusión en el hepatocito, una vez fosforilizada, queda atrapada de forma transitoria en el hepatocito. La glucosa fosforilizada no se puede difundir fuera de la membrana celular. La insulina fomenta la actividad de la enzima que favorece la síntesis del glucógeno, en particular la del glucógeno sintetasa, responsable de la polimerización de los monosacáridos para formar glucógeno. Así, el efecto es el incremento del glucógeno hepático. Hola, soy el glucagón, una hormona secretada en el páncreas, específicamente en las células alfa de las islotes de Langerhans. Tengo 29 hijos o cadenas de aminoácidos y peso molecularmente 3.485. Mi función más importante es elevar la concentración de glucosa en la sangre y tengo dos efectos sobre el metabolismo: la degradación del glucógeno hepático o el glucogenólisis y aumento de la glucogenia hepática. Como había mencionado, la glucogenólisis es algo muy importante en cuanto al glucagón. Lo que sucede es que el glucagón sigue una cascada de pasos. Entonces lo que sucede es, el glucagón activa el adenilato ciclasa y este luego sintetiza el monofosfato de adenosina ciclasa.
que luego activa la proteína reguladora de sinasa y la sinasa. Luego la sinasa estimula la fosforilasa beta-sinasa, que se transforma a fosforilasa alfa-sinasa, que luego degrada el glucógeno a glucosa 1-fosfato, mientras que el hepatocito lo que hace es desfosforila ese mismo producto, liberando la glucosa al torrente sanguíneo. Muchas gracias. Funciones del glucagón. Inhibe la que es la glucólisis. En la célula grasa estimula la actividad de la lipasa que convierte trigliceroles en ácidos grasos libres y glicerol. Disminuye la síntesis del glucógeno, aumenta la gluconeogénesis hepática al incrementar el pool hepático de los precursores de la glucosa. También otra de las funciones sería formar de la glucosa la degradación del glucógeno hepático a la glucosa, la cual pasará a formar parte del torrente sanguíneo.